Hola, muy buenas tardes, querida comunidad educativa de UTEL. Hoy vamos a hablar sobre un tema de mucho interés, tu elección profesional, una decisión del inconsciente. Yo soy la profesora Jazmín Hichel García Padilla. Parte de mi historia profesional soy egresada de la Universidad Salesiana, he tomado diplomados de familia, desarrollo, estructura de conflictos, también tomé un diplomado sobre psicoterapia psicoanalista, he tomado también entrenamiento psicoterapéutico humanista, manejo de estrés en la UVM en cuanto a enseñanza-aprendizaje, y bueno. Esta clase la vamos a derivar de aquellas teorías psicosexuales de las que nos habló el teórico famoso Sigmund Freud. Él decía que la infancia es el destino. ¿Tú qué crees? Antes de comenzar con las primeras etapas psicosexuales, vamos a enunciar la primera tópica de Freud, que es interés para dar seguimiento a lo que nos trae hoy a la clase. La primera tópica de Freud nos va a hablar de consciente, preconsciente e inconsciente. Freud decía que este material psíquico va a contener toda la historia del presente y de la evolución. En esta parte consciente se van a almacenar todos aquellos recuerdos que podemos evocar en el presente. Por ejemplo, mi nombre, en donde estoy ubicada, que estoy presente en una clase magna, etc. La parte preconsciente va a ser va a tener un contenido más bien de fácil acceso. Por ejemplo, fechas de cumpleaños, antecedentes históricos, etc. En el inconsciente se van a guardar todos aquellos recuerdos que, por decirlo de alguna manera, nos van a causar daño. Por ejemplo, traumas, pulsiones o deseos inconscientes de vida y también deseos inconscientes de muerte. ¿Cómo puedo yo acceder a ese inconsciente si hay barreras que me impiden, por salud mental, acceder a él? Bien, la manifestación del inconsciente principal va a ser el sueño. Cuando van a bajar mis
resistencias es cuando yo puedo acceder a él. El sueño me genera lo que nosotros conocemos como esas fantasías que son vividas cuando yo no estoy del todo consciente. El chiste es otra forma de manifestación del inconsciente. Dicen que ahí baja la resistencia tanto que yo, velado tras una broma elaborada al otro, puedo manifestar mi verdadero deseo hacia él o hacia ella o respecto a mí. El acto fallido también es una forma de manifestación y me va a hablar propiamente de todas aquellas acciones casuales que voy a derivar a lo largo de la vida. Por ejemplo, estoy en una comida familiar y yo le quiero expresar a una persona que aprecio mucho y se me sale decirle, en realidad tú me caes muy mal. A eso llamamos un lapsus también o acto fallido. Yo los voy a invitar a que pongan mucha atención porque posterior a la explicación vamos a hacer un concurso que ya tiene preparado UTEL para ustedes respecto a 3 preguntas. Freud nos va a hablar también de una segunda tópica. Una tópica que quizás sea más conocida y más manejada. Y va a estructurar algo que conocemos como ello, yo y super yo. También es conocida como id, ego y super ego. Decía Freud que todo lo que almacena el ello y va a ser la primera estructura, es la estructura con la que vamos a nacer todos nosotros, aquellos deseos innatos. En el ello se va a contener aquellos impulsos. Un bebé, cuando nace, no va a tener una estructura de lo que es bueno y de lo que es malo propiamente. Él va a hablar o él va a sentir un impulso, una necesidad,
y frente a esa necesidad va a buscar la manera de que esa necesidad sea satisfecha. Vamos a tener, por ejemplo, una necesidad podría ser el hambre. El bebé tiene hambre, llora para que un objeto que todavía no se reconoce como un objeto externo, sino que lo hace parte de sí mismo, que eso que le genera alimento regrese a él, lo contenga y logre satisfacer esa necesidad que tiene. Otro ejemplo es, al momento de ir al baño, él no sabe si está en una reunión social y puede o no puede hacer en ese momento sus necesidades, simplemente las hace y ya. En cuanto a las pulsiones, vamos a llamar que hay dos. Pulsión de vida, llamada eros, y pulsión de muerte, llamada tánatos. Estas, más adelante, cuando vamos creciendo, también van a jugar con nosotros un papel importante. Me voy a ir al superyo. El superyo van a ser todas aquellas reglas morales con las que vamos a ir creciendo. Reglas morales que van a ir insertando en nosotros como primer objeto de amor nuestros padres. Ellos el objeto de amor llamado padre va a fungir como auxiliar del yo. ¿Qué quiere decir? Como yo no tengo aún una representación de lo que es bueno y de lo que es malo, mis padres me van a decir, eso está correcto, esto no es correcto. Ajá. Por eso fungen como auxiliares del yo. En el superyo se van a concebir todas las reglas morales. El superyo se va a regir por la conciencia moral y el ideal del yo. Esa conciencia moral me va a llevar a decidir con base a lo que colocaron en mí. Por ejemplo, mis padres quieren que estudie una licenciatura. Toda la vida han deseado que en casa haya un médico. Yo elijo con base a lo que ellos desean de mí, con base a ese ideal del yo elijo qué tipo de médico ser, o bien si voy a estudiar una profesión, pero no propiamente un médico. Espero que hasta acá vayamos claros. ¿Qué pasa posterior a estas tópicas? Freud va a enunciar que la infancia va a tener dominio total de las elecciones que yo haga en un futuro.
él decía que ante todo suceso gratificante o no gratificante en la infancia, yo voy a quedar fijado en esa etapa y que también van a poder haber combinaciones en cuanto a esa fijación para determinar mi personalidad. Él va a anunciar las etapas psicosexuales. Estas son 5 y van a tener un lapso desde que el pequeño llega a este mundo hasta la etapa de adolescencia o pubertad. En cuanto a la etapa oral, va a decir que el placer va a tener como foco la boca, labios, lengua, él dice que frente a encontrarme o conocer a ese mundo, el primer receptor va a ser meramente la boca. Hay que recordar que cuando un bebé nace, el ambiente que lo recibe es un ambiente propiamente hostil y un ambiente agresivo, porque hay un cambio de temperatura, porque lo reciben que lo tienen que limpiar, le hacen algunas pruebas para ver que el niño esté sano, y el primer contacto amoroso con ese mundo es la mamá. En el mejor de los casos. A esa mamá le vamos a llamar primer objeto. Ajá. Y todo va a derivar a partir de qué tanto mamá me va a satisfacer o no esas necesidades. Si mamá va inmediatamente cuando el bebé llora y le da leche o le da el pecho, ¿de qué manera le da incluso ese pecho? ¿Es de una manera cálida? ¿Es de una manera agresiva? Espera mucho tiempo para que el bebé llore, acude inmediatamente cuando el bebé llora, le permite llorar. ¿En qué medida, preguntarían las mamás, en qué medida yo puedo lograr que mi hijo se sienta satisfecho en esa etapa psicosexual? Vamos a ir más adelante a las posibles consecuencias que una fijación oral va a tener como determinante de la profesión. La segunda etapa que enuncia Freud es la etapa anal. En esta etapa, el principal placer está en el ano o bien en la uretra.
va a decir que ante el poder retener esas heces o esa orina, el niño va a tener placer sexual. Esta etapa es muy característica porque es cuando el niño se enfrenta a esas reglas propiamente. Es cuando orgánicamente ya tiene el deber de controlar esfínteres, ya no puede hacer sus necesidades en cualquier lugar. Ya tiene un momento, un espacio para hacerlo. Ante esto, el niño se siente también ansioso. ¿Qué tanto lo puedo hacer? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto mi mamá me aplaude cuando lo hago en un lugar adecuado? ¿Qué tanto mi mamá o mis objetos de amor, mamá, papá, me premian o me castigan frente a esa emisión de mis necesidades? Esta etapa anal va del primer año al tercer año. Vamos a tomar ahí especial atención en que los lapsos de tiempo no tienen que ser precisos. O si mi hijo no empieza a controlar al año o mi paciente todavía no comienza a controlar en el año, no quiere decir que sea mal, simplemente que hay que contemplar que aparte de lo que manda la mente, pues también tenemos que responder a esas características orgánicas y fisiológicas, a ese desarrollo de cada individuo. La etapa 3, etapa fálica, considero que es una de las más polémicas que enunció Freud en su momento. La etapa fálica se va a encasillar entre una edad de los 3 a los 5 años. Acá hay conceptos básicos que me gustaría compartir. Falo es igual a pene. Va a haber también algo que se llama castración. Y esta va a ser lo que significa una castración real, pero la amputación del miembro, pero esta va a ser una castración psicológica. Y el tercer concepto importante en esta teoría sería la identificación. Freud decía que, y muy importante, el enamoramiento. Freud va a basar esta teoría a una historia de mitología griega llamada Edipo Rey. Por eso también se le conoce a esta etapa fálica como etapa edípica. La historia, en cuanto a la mitología, dice que Yocasta y Laio
padres de Edipo, pues evidentemente lo conciben. Layo va con un oráculo y este le dice que su hijo en una etapa adolescente, en una etapa adulta, lo va a asesinar. Ante esto y la disyuntiva de no querer matar a su hijo, lo manda a otro pueblo. Edipo crece y se arma una guerrilla entre ambos. Edipo regresa a su lugar de nacimiento, se enfrenta con el padre, lo asesina, se enamora de la mamá, que él no sabía que era propiamente su mamá, pero se enamoran, se casan. Posterior a ello, ellos se dan cuenta de la atrocidad que habían cometido sin saberlo, pero lo aceptan y lo castigan. Yocasta, con un prendedor que le había regalado Edipo, su hijo, ahora esposo, lo desprende y se saca los ojos, como tratando de suprimir esa monstruosidad que había hecho. Freud se basa en esta historia para explicar ese enamoramiento que hay entre el objeto de placer voy a ir borrando algunos conceptos porque posterior a ello los vamos a trabajar. Dice Freud que en el caso de los varones, el objeto de enamoramiento va a ser mamá, y en el caso de las mujeres va a ser papá. Y efectivamente, yo les preguntaría, ¿a qué niño conocen que no esté en un periodo de 3 a 5 años totalmente apegado a mamá? Y generalmente las niñas en este rango de edad viven apegadas al papá. Papá es el superhéroe. Ante esto, Freud dice, debe de haber una castración psicológica en este lapso de tiempo para que el menor pueda elegir una sexualidad idónea. Mamá me tiene que decir, ¿ok? Sí, puedes estar enamorada de él, pero ¿qué crees? No es algo aceptado socialmente, no puedes acceder a él porque ese objeto es mío, puedes acceder a cualquier otro excepto a él. Y en el caso del papá, lo mismo. Le comentará con acciones o con límites. Por ejemplo, cuando un niño quiere besar a mamá o acariciarla de una forma inadecuada socialmente, pues la mamá tiene que impedir eso, o el papá decirle, a ver, no son caricias propias, no son ideas propias, ella es mi chica o ella es mía, tú puedes acceder a cualquier otra excepto a ella. Ante esta ansiedad, el niño se va a sentir propiamente solo. ¿Qué va a hacer?
se va a identificar con esa figura del mismo sexo. ¿Qué quiere decir? Si no puedo acceder a mamá, me voy a identificar con la figura del padre. Bien, si me identifico y esa identificación es gratificante, yo puedo elegir o tener una orientación. Decía Freud, evidentemente esta teoría ha tenido nuevos trabajos de investigación, etc. Recuerdo y puntualizo que lo estamos trabajando a él para el desarrollo o para perfilar las profesiones con base a esas etapas psicosexuales. Decía Freud que si esta identificación no se da, podría haber una homosexualidad ahí. O bien, si esa figura del padre o de la madre era completamente inalcanzable, también iba a tener resultados. Ante ello, y recordando un poquito de aquello que se almacena en el inconsciente, quizá una respuesta para que la mayoría de nosotros no recordemos ese periodo entre los 3 y los 5 años, quizá vaya por ahí, por esa etapa fálica que postuló Sigmund Freud. Hay que recordar que en la zona del inconsciente se albergan esos deseos impuros, propios de la naturaleza humana, pero finalmente ante la sociedad, impuros. Bien, la etapa de la latencia va a ser un periodo en el que los impulsos sexuales van a quedar como adormecidos. Va a ser como un descanso para el ser humano para recapitular, puesto que la etapa edípica le causó demasiada ansiedad. Recapitula, se establece, se comienza a identificar más con esa figura del mismo sexo. Es una etapa también en la que iniciamos la escolaridad y generalmente los niños hacen su equipo de niños y las niñas hacen su equipo de niñas para evitar estos problemas o estas ansiedades. Evidentemente la etapa de latencia que se enuncia de 5 a 11 años puede tener un lapso más corto, esto dependiendo de el entorno de los pequeños. En la actualidad que tenemos tanta saturación en cuanto a lo sexual, pues los pequeños despiertan a esa inquietud o a esa búsqueda del otro más rápidamente. La etapa genital va a ir aproximadamente de los 12 años a la pubertad o la adolescencia. Aquí va a haber un despertar sexual, pero ya en la zona genital. Ya voy a poder descubrir a ese otro.
Y con base a esa imago, es un concepto también interesante del psicoanálisis. Una imago va a ser aquel patrón a seguir, aquel estereotipo Una imago es un patrón o un estereotipo que nos va a ayudar a seguir o a repetir o a concluir esa etapa o ese enamoramiento. En la etapa genital vamos a empezar a buscar figuras que nos generen un placer de tipo sexual. Y bien, y al tema que nos ha traído acá, también hay un concepto importante que se llama fijación. Freud decía que ante la gratificación o no de la etapa psicosexual, yo voy a quedar fijado a una de ellas o a dos o tres de ellas. La fijación va a ser una represión o un estancamiento del líbido y esta puede producir como ya lo dije, se produce por una satisfacción o no. Acá está el concepto. Estancamiento o represión de la libido que se puede producir por una frustración o por el gusto de estar ahí. Igual, si al pequeño le causó demasiado placer estar en la etapa oral, por ejemplo, de adulto, ya veremos más adelante, de adulto, cómo va a tener consecuencia en mí esa fijación. Otro concepto importante para esta elección de carrera va a ser un concepto que se llama sublimación y va a ser la transformación de lo que alguna vez fue una pulsión desviada o neutralizada. Me explico. Ante una pulsión de muerte, por ejemplo, yo me voy a dedicar a determinada carrera, una profesión que socialmente sea aceptada, pero que al mismo tiempo satisfaga ese instinto de muerte. Por ejemplo, un médico que se dedica a cirugía, un cirujano, pues, tiene ahí esa pulsión de muerte implícita, porque tiene por un lado el poder de decidir entre si esa persona vive o muere, y por otro lado es en contacto con sangre, con las aberturas y demás. Bien, la personalidad de tipo oral van a ser aquellas personas que se han quedado fijadas en esa etapa oral. Cuando esta etapa oral es satisfactoria, el adulto se va a poder desarrollar de una forma sana ante su medio. Cuando una fijación de este tipo, reitero, es satisfactoria, un perfil puede ser un filósofo, alguien que le gusta la literatura y le gusta compartirlo,
un comunicólogo, también gente que se expresa o se da o da vida por medio de la boca. Puede ser también en una fijación oral insatisfactoria o agresiva, si el niño recibió agresiones o la madre era demasiado o muy poco tolerante a la hora de darle pecho o la misma mamila, el niño puede recibir agresión de ese entorno y regresarlo. Aunque en su etapa adulta podría suceder que ese niño buscara esa agresión de ese mismo entorno, de ese objeto de amor, pero a la vez hostil. Entonces el niño podría ser bebedor, podría ser comedor compulsivo, etc. Las características de la personalidad oral son personas pasivas, sociables, desprendidas, pero también pueden ser dependientes. ¿Qué perfil profesiográfico o qué vocación creen ustedes que se pueden encasillar a este tipo de personalidad? Vayan pensándolo. La personalidad anal me va a generar individuos impulsivos, antisociales, en algunos casos, tacaños, egoístas, independientes. Si esa fijación, o más bien si esa etapa se vivió de manera insatisfactoria, puede ser que esa personalidad vaya dirigida a estos. Si esa fijación anal fue satisfactoria, si mamá me creó una buena imagen de mí frente a que sí puedo contenerme y que ante la buena contención de mis necesidades hay una felicitación, elogio, premio incluso, vamos a tener como resultado personas creativas, despiertas, que se dan al otro de manera fácil y van a ser también independientes, pero en ese entorno sano. En la personalidad fálica vamos a tener personas que, me regreso a la personalidad anal. También acá va a haber un control específico, va a ser gente muy obsesionada con la limpieza, con el orden, con lo bien hecho en el momento adecuado. Va a ser aquella gente que nos vamos a topar, que ella cree que todo debe de ir en un lugar determinado. No se puede salir de ahí, porque así lo fueron educando, que todo debe de ir en determinado lugar y en determinado momento. Ahora sí, la personalidad fálica me va a hablar de aquellas personas que van a buscar ser atractivos con el sexo opuesto, van a generar fácilmente vínculos, se van a interesar también por ser parte de organizaciones. Siempre van a estar buscando pertenecer a algo. Si no fue satisfactoria esa etapa fálica, van a tener la necesidad de pertenecer a un otro, a un directivo, por ejemplo. O bien, si fue satisfactoria, van a tener también ese deseo
de controlar, de ser líderes hasta cierto momento. Tenemos esta sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan, si les surge alguna duda, un comentario, la texten. Yo estoy acá a la orden para contestarla. Vamos a esperar si hay alguno que hace alguna pregunta. Dice Mayram Zul, ¿qué sucede cuando la niña no tiene un contacto con el papá o el niño? Perdón, movieron la pregunta. ¿Ok? O el niño con la mamá en la etapa fálica. No sucede nada propiamente malo, pero acuérdate que no vamos a tener una mamá o un papá. Van a ser objetos. No, un niño no va a tener ese concepto claro de debo de tener una mamá para reaccionar de determinada forma o un papá que sea mi ejemplo y demás. No va a tener ese concepto. Simplemente el objeto va a ser aquel que lo provee o lo satisface. Aquel que le da la vida, aquel que le da vida. Si queda clara la respuesta, ahí decía, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando tu mamá no te pudo dar pecho? No es un factor determinante para una fijación que mamá haya tenido o no la capacidad para poder dar pecho o leche materna. Y es algo que se da mucho en la actualidad con las mamás que salimos a trabajar y no podemos amamantar propiamente al hijo con ese contacto presencial, por decirlo de alguna manera. Acá no interesa tanto que esté la mamá en todo momento satisfaciendo al pequeño, sino con qué calidad lo hace en el momento que está con él. Poniendo un ejemplo, generalmente las personas que vienen de un centro adoptivo van a ser personas que se van a encontrar, por un lado, a esa falta de contacto. Van a ser muy poco expresivos frente a esa sensación de las emociones, como que no van a creer que merecen ese amor porque no les fue dotado. Sin embargo, aquel individuo que no le dieron pecho propiamente, pero sí la mamá o el objeto de amor lo lleva a satisfacer su necesidad de alimentación, con eso vamos a tener satisfecha esa etapa. Otra pregunta. Ok, las referencias no vienen en esta presentación, pero sí se van a compartir con ustedes. Recuerda que estamos hablando de la teoría psicosexual de Sigmund Freud. No hay solo dos tipos de personalidad. Tenemos variación enorme de personalidades y también depende de la historia de cada uno para que vaya desarrollando o no esa personalidad. Por ejemplo, aquel
aquel menor que no alcanzó en la etapa fálica a tener una identificación con la figura del padre, por ejemplo, no quiere decir que va a tener algún trastorno de tipo sexual, no, más bien a partir de esa falta, ¿cómo va a manejar o qué tanto va a idealizar esa personalidad? Otra pregunta. ¿Puede haber regresiones en algunas de las etapas? Sí, en la etapa fálica se dice que va a haber una regresión en la adolescencia, porque vas a volver a buscar ese objeto de amor, vas a volver a tratar de alcanzar ese objeto de amor, pero ahora ya no va a ser con mamá o con papá, va a ser con el entorno, con las otras mujeres y los otros hombres. Acá dice Alfonso, para los tacaños, ¿qué carrera es recomendable? Bueno, recordemos que una persona que se queda fijada en esta etapa va a tener control. ¿Qué carrera tiene control? Contabilidad, por ejemplo. Informática, también podría ser. ¿Cuál otra pregunta? Paulina Vera. Si mi hijo no ve a su padre muy a menudo y cuando eso pasa está como agresivos los dos, es malo, ahí va a partir un poco de la representación que tú hagas frente a él. Yo puedo comprender ante esto dos cosas, o que el papá trabaja mucho y no hay una identificación cercana con el hijo y tenemos que procurar que haya esos espacios en los que mamá no intervenga para que pueda haber una buena identificación, o bien la figura, tú tienes que hacer que el niño vaya identificándose con ese papá, elogiar las cosas buenas del papá. Si no fuera un papá que trabaja y me estuvieras hablando de un divorcio, ahí tendría mucho que ver contigo. Tú que tanto predispones, o las mamás que son divorciadas que tanto predisponen a los hijos para que lleguen violentos con el otro. Sí, sí puede haber fijaciones, dice acá Dulce María. Pueden tenerse fijaciones en dos etapas distintas de tu vida. No, acuérdate que la fijación o las etapas psicosexuales se van a vivir del nacimiento a la adolescencia, nada más. Las fijaciones de esas etapas sí se van a dar a lo largo de la vida, pero sí puedo recurrir a una o dos fijaciones de las etapas psicosexuales. Pregunta Luis Martínez. Los primeros 5 años son los que definen tu personalidad y en estos pasan las etapas oral de 0 a 1, anal de 1 a 3 y fálica de 3 a 5 años. Por lo que entiendo, entonces mi pregunta es, ¿en alguna de estas etapas hay que prestarle mucha mayor atención para...? No podemos determinar si yo quiero que mi hijo sea un muy buen contador, haré algo para que él, haré que se fije en esa etapa anal. No puedo hacer eso. Yo tengo que caminar conforme
mis ideas y conforme lo que considero que estoy haciendo bien para mi hijo. Porque mi hijo, ante lo que yo haga, va a decidir o va a fijarse en la satisfacción o la no satisfacción que le generó esa etapa. Me explico. Con un concepto de... Concluyo con esta pregunta y vamos a la dinámica, al concurso. Yo no puedo percibir un mismo concepto o una misma imagen que mis hijos. Porque para mí lo que es bueno, para él probablemente no lo sea. Yo decía, tuve un caso de una mamá que dejaba que su hija se enfrentara a el vacío incluso para que midiera su capacidad y tuviera ese control de impulsos, midiera esa capacidad. Probablemente la mamá diría, yo lo hice por su bien, yo quería que mi pequeña fuera grande y lograra muchas cosas y se sintiera segura, pero quizás si le preguntamos a esa niña, más adelante puede decir, es que mi mamá era sumamente agresiva conmigo porque no me cuidó. La percepción va a ser individual. Hay que tratar como papás, pues hacer el mejor trabajo posible. Y va la sección de preguntas. Este resultado me parece que se va a dar el día viernes. Por ahí UTEL nos tiene unos tips muy bonitos, obviamente de la universidad. La primera pregunta es, mencióname un ejemplo de alguna manifestación del inconsciente. Acuérdate que yo puse acá la representación de consciente, preconsciente, inconsciente y las formas de manifestarse. Esa sería la primera pregunta. Segunda pregunta de la primera tópica de Freud. ¿Quiénes fungen y qué se guarda en el superyo o en el superego? Y la tercera pregunta sería, conforme tu experiencia, ¿crees que tu profesión o elección vocacional intervino con esa historia de la infancia con base a las teorías psicosexuales? Esas son las tres preguntas que tengo para la comunidad UTEL. Ha sido un placer estar esta tarde con ustedes. Les agradezco y bueno, el material va a quedar ahí presente, grabado para sus dudas, comentarios. Yo soy profesora también de UTEL. Si requieren alguna asesoría o profundizar acerca de los temas, son bienvenidos. Muy buena tarde.